y bien amada Sión, como siempre, fielmente trayendo las instrucciones de nuestro Rey. Instrucciones que si las obedecemos, las ponemos por obra y se hacen vida en nosotros, prometen seguir haciendo cambios para siempre en nuestra vida y llevándonos de gloria en gloria a su misma imagen, a la estatura de un varón perfecto. Y las instrucciones que el Rey tiene para el día de hoy, para su amada, lleva por título La resurrección de los muertos, parte 47, con un subtítulo, El libro de la vida, parte 2. Vuelvo y te repito el subtítulo, que es el tema que vamos a desarrollar en este día. El libro de la vida, parte 2. La semana pasada, en el tema anterior, estuvimos mirando la parte 1 del libro de la vida y nos dimos cuenta de muchas de las cosas que están escritas y que estaban escritas en ese libro de la vida y que hoy tú y yo podemos entender gracias a nuestro Rey, que hoy nos las está aclarando. Y vimos muchas cosas que hasta el día de hoy están saliendo a la luz. Y entre las cosas que vimos que hay en ese libro de la vida, también vimos que allí estaban inscritos aquellos llamados y que tenían la promesa de la vida eterna, de la inmortalidad. Y vimos el número de ellos, que son 144,000, los llamados a vida eterna, a inmortalidad, que estaban en ese libro, que estaban inscritos. Como las cosas que pudimos ver, que también hoy están saliendo a la luz, y siguen saliendo a la luz, y van a seguir saliendo a la luz. Eso vimos en el tema anterior. En el tema de hoy, en la parte 2 del libro de la vida, vamos a mirar qué es el libro de la vida, o más bien, quién es el libro de la vida. Y yo quiero empezar con una pregunta. ¿Crees tú que este es el libro de la vida? Empiezo con esa pregunta. Y oye, y para todas las naciones, para ti Sión, el llamado a entender y a comprender. ¿Crees tú que este es el libro de la vida? Que aunque en este libro están plasmadas y escritas los pensamientos del autor y creador de todas las cosas, yo te pregunto, ¿será este el libro de la vida por eso? ¿Y qué está plasmado en este libro? Los pensamientos, el corazón de aquel que creó todas las cosas, está plasmado aquí. Pero yo quiero decirte que eso que está plasmado aquí quedó codificado para que lo decodificara a aquel que es dueño de los pensamientos que están aquí. Y si este libro tiene aquí en su contenido esos pensamientos, ¿será el libro, este libro, el libro de la vida, o será el libro de la vida aquel que es dueño de esos pensamientos que están aquí? Yo te invito a que pienses, ¿qué o quién es el libro de la vida? Por eso empiezo preguntándote eso. Porque si este libro contiene los pensamientos, el corazón de Dios, no quiere decir que este libro sea el libro de la vida, sino que el libro de la vida son precisamente esos pensamientos, ese corazón. Entonces, el libro de la vida no puede ser este. El libro de la vida es el creador de todas las cosas. Él es el libro de la vida. Y eso es lo que vamos a desarrollar en este tema en el día de hoy. Y lo que vamos a mirar y a entender y a comprender
que lo que te estoy diciendo es cierto. Este libro ha estado allí de generación en generación. Y te lo garantizo, nadie lo ha entendido, nadie lo ha comprendido para que se cumpliese lo que estaba escrito en Apocalipsis capítulo 5 del 1 al 4, que no había ni uno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, de abrir el libro, de desatar sus sellos, ni de tocarlo, ni de mirarlo, mucho menos de interpretarlo. Entonces, si no había ni uno digno de abrir, de mirar, ni de interpretar, y a lo largo de la historia los hijos de los hombres se pusieron a abrir y a mirar e interpretar este libro, y nadie nunca entendió nada. Porque si este libro no viene y lo explica, precisamente el que es dueño de lo que está en este contenido, en este libro, no se puede aclarar nada. Entonces, el libro como tal no es el libro de la vida, sino aquel que tiene sus pensamientos allí plasmados. Y es lo que vamos a mirar. Y quiero empezar como terminamos en el tema anterior. Y en el tema anterior terminamos en el Salmo 139 del 16 al 18. Y es ahí donde vamos a empezar nuestra introducción para meternos en el tema. Vamos a empezar allí y allí vamos a iniciar. Salmos 139, versículos 16 al 18, que dice así. Es más, aquí ya nos dice todo el tema y podríamos hasta parar ya. Y allí ya te darías cuenta tú de lo que te estoy diciendo, o que lo que te estoy diciendo es verdad. Salmo 139, versos 16 al 18. Mira lo que dice. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro, empieza a hablar de un libro, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Verso 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Fíjate. En el verso 16 dice, mi embrión vieron tus ojos, dice el salmista, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, dice, que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea que antes de formar todas las cosas, el libro ya estaba. Y después todas las cosas han venido siendo formadas, sin faltar una de ellas. Y si ese libro estaba antes de que se formasen todas las cosas, ¿tú te puedes imaginar este libro en el mundo espíritu? No se refiere a esto. A eso no se refiere el salmista. Imagínate este libro en el mundo espíritu antes de que todas las cosas fueron formadas. Y que todas las cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, estaban en el libro. ¿Sería en este? Te vas a dar cuenta que no es así. Y la respuesta nos la dice el verso 17. ¿Cuál es ese libro donde estaban formadas, donde estaban escritas todas aquellas cosas? Era nada más y nada menos que en la mente del Señor. O sea, la mente del Señor es el libro de la vida. Te lo voy a probar. Verso 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. O sea, que la suma de los pensamientos de Dios es lo que da como resultado el libro de la vida. Y eso está escrito aquí, pero codificado. Y quien lo podía decodificar es precisamente el dueño de todos esos pensamientos. Y si es el dueño de todos esos pensamientos el que lo podía interpretar, entonces ¿quién es el libro de la vida? Este libro
o todos aquellos pensamientos. Dice, cuán grande, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Quiere decir que la suma de ellos es el libro de la vida. O sea, la mente del Señor es el libro de la vida. No este libro, aunque en este libro están plasmados, pero como te he dicho, está codificado. Y el único que lo podía decodificar es precisamente el dueño de esos pensamientos. Y si el libro habla de esos pensamientos, no es el libro de la vida. Es precisamente esa mente en donde estaba todo. Ese es el libro de la vida. Miremos otro detalle. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Eso es verdad. Así tampoco nadie, ojo con esto, así tampoco nadie, y nadie es nadie, nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Eso es cierto. Nadie conoce tus cosas sino tu misma emoción. Pero también es cierto que nadie conoce las cosas de Dios sino el mismo Espíritu de Dios. Entonces, si nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, pues las cosas de Dios son las que están plasmadas en este libro. Pero nadie puede interpretar si no es el mismo Espíritu de Dios, el único llamado a interpretar. Y el Espíritu de Dios llamado a interpretar, lo vimos en Apocalipsis 5, del 1 al 4, estaba en el Cordero. Es el mismo Cordero, es el mismo Señor que tiene que interpretar ese libro. Y si Él es el único que tiene que interpretar ese libro, es por la sencilla razón de que Él es el libro de la vida, nadie más. Miremos otra evidencia. Libro histórico de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? O mejor, ¿dónde está el camino? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la vida? No dice que este libro es el camino. No dice que este libro es la verdad. No dice que este libro es la vida. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después dice, y nadie viene al Padre sino por mí. No dice, y nadie viene al Padre sino por este libro. No dice eso. Y nadie viene al Padre sino por mí. O sea que el libro de la vida, o sea, el libro donde está la vida, el libro donde está el camino, el libro donde está la verdad, es el mismo. Y por eso Él tenía que volver, que regresar, que retornar en persona. Porque nadie más te puede llevar a Dios mismo si no es Él. Y por eso hasta el día de hoy se espera y se ha esperado esa venida del Señor. Y te voy a probar que es cierto, que si Él no viene, nadie más puede mostrar el camino, la verdad y la vida. Si Él no llega, no hay forma de aclarar, porque esto no aclara nada. Te lo voy a probar. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, que dice así:
Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que leas la Biblia. No dice eso, hasta que leas la Biblia. Mira lo que dice. Hasta que venga el Señor en persona, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dice que dice Pablo, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. ¿Y a qué venía el Señor? Y en persona. Dice a aclarar. Para aclarar se necesita una boca. Y venía a aclarar lo oculto de las tinieblas. ¿Qué te dice de antemano? Que hasta que Él no llegara, nadie iba a ser aclarado. Y esto ya estaba. Entonces, si Él venía a aclarar, ¿qué venía a aclarar? Lo que está aquí. ¿Y por qué lo iba a hacer Él? Porque lo que está aquí es su mente, es su corazón. Y el único que conoce su mente y su corazón es Él mismo. Y si Él era el único que iba a aclarar, porque conoce su mente y su corazón, es porque Él es el libro de la vida, no este. Aunque esté escrito ahí en letra. Era el único que podía aclarar. Espero que esta introducción te esté clara y te sea clara para ti. Porque vamos a entrar a mirar un primer punto. Y a mirar que lo que te estoy diciendo es cierto. Y ese primer punto lleva por título el pan del cielo. Vuelvo y te repito el primer punto. El pan del cielo. Cuando hablamos de pan, pensamos en la palabra. Porque es la forma correcta, es la interpretación correcta. Al hablar de pan espiritualmente, estamos hablando de la palabra. Vamos a ver si es de esta que está escrita aquí. Y eso es lo que vamos a mirar en este primer punto. Fíjate, cuando Él les enseñó a ellos a orar y les dijo cuál era la forma correcta de orar, les enseñó de esta forma. Para ello vamos al libro histórico de Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 11, que dice así: Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro, este es el detalle, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué era lo que los hijos del reino, o qué es lo que los hijos del reino día a día tienen que desear y anhelar día a día? El pan nuestro. Y te decía que cuando hablamos de pan estamos hablando de la palabra. Y ahora estamos identificando eso. Mira otro detalle. Libro histórico de Juan, ahí mismo en el libro histórico de Juan, capítulo 6, versos 25 al 27, que dice así: Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: De cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan, el físico, el que va al vientre, al estómago, y os saciasteis. Y mira la invitación: Trabajad no por la comida que perece, esa perece, sino por la comida, hay una comida, que a vida eterna permanece, la cual la Biblia te la dará. No dice así: la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Qué dijo Pablo? No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Personalmente, Él era el que iba a dar ese pan. Dice: la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre.
tenía que hacerlo él en persona. Dice, os dará. ¿Qué iba a dar él? Ese pan de vida. ¿Cuál era la invitación? Como diciéndole, a él lo seguían allí, porque les daba de comer y le seguían. Pero la invitación era a que trabajaran no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, y la cual él mismo la iba a dar. ¿Y por qué la iba a dar él? Está hablando de una comida que a vida eterna, o sea, la palabra que es para vida eterna, y la iba a dar él. ¿Y cuál es esa palabra que está escrita? ¿Cuál es ese pan? Sigamos mirando. Ahí mismo en el libro histórico de Juan, en el mismo capítulo 6, pero ahora el verso 31 al 35, que dice así: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús corrige eso, mira lo que dice. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, ese no era el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. No dice más la Biblia os da el verdadero pan, dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Verso 33, porque el pan de Dios, y mira, vamos a ver cuál es ese pan. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo de los escogidos. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y mira el detalle, verso 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Quién era el pan del cielo? ¿Cuál era el pan de vida? El mismo Señor. O sea, si Él es el pan, si Él es la palabra, porque el pan de vida es la palabra de vida, y si el pan de vida, la palabra de vida es Él, es porque Él es el libro de la vida. Y vuelvo y te repito, en este libro está escrito, sí, en letra. Pero lo que está escrito aquí en letra es el corazón de Dios, la mente de Cristo. Y como nadie sabe las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, era Él mismo que tenía que venir a enseñar eso. Porque Él mismo es el libro de la vida. Yo recibo que te está quedando claro. Sigamos mirando más acerca de quién es ese pan. Ahí mismo en el libro histórico de Juan, ahí mismo en el capítulo 6, pero ahora del verso 48 al 51, que dice así. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo, o sea, la palabra hecha vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Del cuál mundo? Del mundo de los escogidos. El pan del cielo, el pan de vida, la palabra hecha vida. ¿Quién es? El mismo Señor. Si es la palabra hecha vida, quiere decir que el Señor es el libro de la vida. La palabra hecha carne. No la palabra en este material. La palabra hecha carne. Está escrito en este material. Pero quien te puede aclarar esto es la misma palabra hecha carne que te explica lo que está aquí. Porque este está plasmado, pero este no es el libro de la vida. Es la palabra hecha carne. Y te lo voy a probar con el segundo punto.
Y vamos a mirar un segundo punto, y ese segundo punto lleva por título: el pan o palabra, en paréntesis verbo hecho carne. Vuelvo y te repito: el pan o palabra, en paréntesis verbo hecho carne. Vamos a la historia, libro histórico de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4, que dice así: en el principio era el verbo, o sea, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas por la palabra, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en la palabra, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¡Qué hermosura! Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice que por el verbo, por la palabra, fueron hechas todas las cosas, por la palabra. Y acuérdate cómo empezamos allá en el Salmo 139, 16 al 18. Acuérdate, haz memoria cómo empezamos este tema. Que empezaba, el salmista dejó establecido: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Dice: en tu libro. Y aquí está diciendo que por la palabra, que por el verbo, fueron hechas todas las cosas. Entonces, está diciendo que ese libro del Salmo 139, del verso 16 al 18, que en el 17 dice que es la multitud de los pensamientos del Señor. Entonces quiere decir que esa palabra, que ese verbo que estamos viendo en Juan, que dice que hizo todas las cosas y creó todas las cosas, es ese mismo libro del Salmo 139, 16 al 18. Pero hay un detalle, y aquí viene el detalle: que ese verbo que hizo todas las cosas, o sea, ese libro de la vida, mira lo que pasó con ese libro de la vida. Ahí mismo en Juan, en el mismo capítulo 1, pero ahora el verso 14, mira lo que dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Salmo 139, 16 al 18. Todo estaba escrito en el libro desde antes y luego fue formado. Juan capítulo 1, del 1 al 4. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice: y que por el verbo fueron hechas todas las cosas. Y allá decía que en el libro estaba escrito. Y aquí dice que por el verbo fueron hechas todas las cosas. Pero en el verso 14: y aquel verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué está diciendo? Que el libro de la vida se hizo carne. Y mira, y dice que por él fueron hechas todas las cosas. Por ese verbo, por la palabra, por el libro de la vida. Y todo estaba escrito allí desde antes de la fundación del mundo. Este no está desde antes de la fundación del mundo. Pero lo que está escrito en él, codificado, sí estaba desde antes. Pero quien tenía que venir a sacar a la luz es precisamente el dueño de esos pensamientos, nadie más. Y mira que es cierto que por la palabra, por el verbo fue hecho todo. Mira lo que dice Salmos 33, verso 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y no solamente los cielos, también la tierra fue hecha por la palabra.
Te lo voy a probar que es cierto. Proverbios capítulo 8, verso 22 al 30, que dice así, hablando de la palabra. El Señor me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, o sea, antes de empezar sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No habían aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Mira, ahí estaba la palabra en todo, en todo. El verbo estaba en todo. Estaba creando todas las cosas. Y ese era el libro donde estaba escrito todo. Y luego fue formado cada uno de ellos. Y ahí estaba. Pero la cosa es que el verbo se hizo carne. El libro se hizo carne. No dice el libro se hizo papel. El libro se hizo carne. Y mira el llamado para los hijos, para los entendidos. Proverbios 8, versos 32 al 35. Ahora, mira el llamado de la palabra para ellos. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha. Tú puedes escuchar esto. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Y para hallar la sabiduría, la palabra, el verbo, tienes que darte cuenta que se hizo carne. Por eso dice, bienaventurado el que me halle, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. 7 veces dichoso el que halle el verbo, la sabiduría, el libro de la vida. Bienaventurado el que lo halle. Miremos otro detalle. En primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 2, versículo 12, y de allí pasamos al 16. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Nadie. ¿Quién le instruirá? Nadie. Pero viene algo para su pueblo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El verso 12 decía, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Dice, ¿para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Quién era el pueblo que tenía la promesa de que iba a recibir ese espíritu? Ezequiel 37:14, el valle de los huesos secos. Era para ellos la promesa del espíritu. Y era para ellos el poner el espíritu en ellos para que ellos supieran lo que Dios les ha concedido. ¿Cuánto estuvo esto? ¿Y cuándo tú, Sion, te diste cuenta lo que Dios te ha concedido? Si el Espíritu mismo no viene y te predica,
y se forma en ti para que tú entiendas lo que Dios te ha concedido. Esto no habla, esto no predica. Como dijo Pablo, ¿cómo entenderán si no hay quien le predique? Si el mismo Señor, si el mismo Espíritu no te predica y tiene una boca para predicarte, ¿cómo ibas a entender lo que Dios te ha concedido? Que tú eres Sión, que tú eres el lugar de su morada, el lugar de su habitación, que tú eres el Edén, su monte santo, que todo es para ti. ¿Cómo lo ibas a entender? Y después dice el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nadie. Pero como iba a poner su espíritu en su pueblo, entonces su pueblo muy pronto sí puede decir, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, mas nosotros tenemos ese libro de la vida. Porque si Él iba a poner su mente en ti, y en su mente es lo que te iba a permitir entender lo que Él te ha concedido, pues quiere decir que su mente es el libro de la vida. Ese es el libro de la vida. Y vamos terminando. Vamos con la conclusión. Y para la conclusión vamos primeramente a Deuteronomio capítulo 8 versículos 1 al 3, que dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, y el detalle está acá, mas de todo lo que sale de la Biblia. No dice eso, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. ¿De dónde iba a salir la vida? De la boca del Señor. Y mira lo que terminamos con Mateo 4:4, libro histórico de Mateo, capítulo 4, verso 4. Hablando Jesús. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la Biblia. No dice eso, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. De toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y por qué no dice la Biblia? Cualquiera podría decirme, no, es que cuando dice de la boca de Dios está hablando de la Biblia, porque lo que está escrito en la Biblia salió de la boca de Dios. Mira, si ese libro estuvo escrito ahí por siglos y edades, y nadie ha entendido lo que el siervo del Señor hoy está presentando. Y es más, cuando dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, te lo voy a decir por qué dice así, por lo que decía 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Y la venida del Señor es en persona. En persona. Hasta que venga el Señor. Y mira lo que dice: el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, cuando dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la boca de Dios, era porque así iba a acontecer en el tiempo final. El mismo Señor en persona, sacando por su boca la palabra de vida, sacando por
por su boca ese pan que descendió del cielo, ese maná que da vida eterna. ¿Y sabes por qué? Porque el Verbo se iba a hacer nuevamente carne. La palabra se iba a hacer nuevamente carne para aclarar lo que estuvo oculto en las tinieblas. Ahora podemos entender, para finalizar, que aunque aquí está, en este libro, está escrito todos sus pensamientos, todo lo que hay en su mente y en su corazón, no quiere decir que este libro lleno de hojas sea el libro de la vida. El libro de la vida es su mente, su corazón. Y Él mismo tenía que venir a aclararte todo esto. Esto es lo que el Rey tenía para nosotros en esta hora. Digo que ha sido de mucho bien para ti y que te lleva de gloria en gloria a su misma imagen si se hace vida en ti. Así que, Sión, para mí ha sido motivo de gran gozo y un alto honor estar delante de ti. Y quiero despedirme de ti en esta hora, declarándote como tú ya estás, si caminas en el Espíritu. Y si caminas en el Espíritu, ¿cómo estás? Bendecidos con toda la bendición, y será hasta una próxima oportunidad. Bendecidos.